Bienvenidos a otro episodio de Libres sin Medidas. Estamos aquí otra vez con Mariana acompañándolos y hoy vamos a hablar de la autocompasión, un poquito de todo lo que conlleva, el amor propio y etcétera. Primero, yo tengo aquí un quote que quería compartir y es que yo a mis pacientes a veces les mando algunos cuentos. Algunas veces son cuentos de niños. ¿Por qué? Porque siento que los niños cuando están creciendo, algunas veces tienen más oportunidad de estar en contacto con ciertas definiciones que de adultos como que las vamos perdiendo y las vamos dejando un poco de lado. Entonces, esta la saqué del Principito hace mucho tiempo y dice que la autocompasión y el amor propio se basa en que se enamoró de sus flores y no de sus raíces. Y en otoño no supo qué hacer. Eso es como la libre interpretación del Principito, pero tiene mucho sentido porque es como si tú no te enamoras de lo que tú sos en todas las identidades que tenés múltiples y en todas tus fases, pues el día que a otoño y se caigan algunas partes de ti, como algunas florecitas, algunas cositas, no vas a saber qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, hablando un poco de la autocompasión, y es que es muy fácil creer que la autocompasión nos lleva a ser muy autodiligentes, que es esa parte de ser muy duro con uno mismo. Es creer que puedo hacer siempre lo que yo quiero sin tener como una consecuencia y muchas personas dicen como, si soy autocompasivo, entonces soy débil o soy flojo o me voy a quedar en un lugar muy en este sentido hablando como conformista. Conformista, ajá. Y no voy a hacer nada. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la autodiligencia. Es como, bueno, entonces, pues ya no voy a hacer nada, así que se quede, igual a mí quién me va a decir algo. Pero la diferencia es bastante grande, porque la autocompasión está relacionada con una mayor motivación para mejorar. Una persona autocompasiva reconoce que tiene defectos, reconoce que tiene muchas cosas en que trabajar, pero quiere mejorar. O sea, genuinamente está interesado en hacerlo mejor cada día, hacerlo cada vez más fácil, hacerlo cada vez más sencillo también para uno mismo y eso es conocerse. Siento que la autocompasión viene mucho también porque nos dirige de manera natural a una acción y esa acción siempre es entre si yo me conozco y sé que me funciona, voy a elegir eso que se adapta a mí, eso que sí me funciona, eso con lo que me siento bien. Pero si yo nunca me volteo a ver, que pasa en muchas ocasiones con personas que tienen un TCA o una mala relación con el cuerpo y la comida, que no se han volteado a ver con ojos compasivos, sino con ojos bien duros, como hablábamos en el podcast pasado, pues tienden a ser como muy, pues aparte de muy duros, como la acción siempre va conducida a empeorar. Porque realmente una condición como tener un trastorno de la conducta alimentaria o una mala relación con el cuerpo y la comida tiende a llevarnos por caminos muy ambiguos en donde la única salida es constantemente hacerte daño. No sé si tú tengas algún tipo de interpretación de esto de alguna otra manera. Sí, pues yo creo que justo como que la autocompasión es como algo clave que se tiene que trabajar en el proceso de la recuperación de un TCA o de una mala relación con la comida. Y como que justo por el tipo de personalidad que hay en los TCAs, como más perfeccionista, con una mayor rigidez y demás, pues claro que la autoexigencia es muchísimo, ¿no? Y trabajar la autocompasión es todo un reto porque se interpreta justo como lo que dijiste en el principio, ¿no? Como el otro extremo de es que eso significa que voy a ser conformista o que estoy como teniendo como siendo débil o como lástima o como que se sienten que están como que autodando como lástima, ¿no? De ellos mismos. Pero la realidad es que la autocompasión pues va mucho más allá, ¿no? Y que eso es como un mito y una también gran mentira que luego a veces te dice el TCA. Y creo que pues justo la autocompasión es, pues no sé, no tengo una definición muy elaborada, pero a mí, por ejemplo, me gusta pensarlo como, pues, utilizar la voz que utilizas con tu mejor amiga, ¿no? O con alguien que quieres. A las Pero, personas que quieres no les estás impulsando a ser conformistas, no les estás impulsando a estancarse, ¿no? O sea, a una persona que quieres como que busca su bien mayor, pero eres mucho más empático y como que no lo tratas con la misma exigencia o con la misma vara con la que te tratas a ti mismo. Entonces, para mí la autocompasión en el proceso de una recuperación de TCA es como entrenar esta vocecita interna a empezar a tratarte como a una amiga, como una persona pues que estimas o que quieres. ujú. Y, y no es sencillo, yo creo que es como un trabajo que se va dando pues con un montón de terapia y también de paciencia, pero bueno, es como entrenar, a mí se me hace como entrenar esa vocecita interna para pues ser un poco menos duro contigo mismo. Creo que también es como, digamos que somos naturaleza y si se dan cuenta la naturaleza es bastante cíclica en el sentido de que no siempre está igual y a las personas que no practican la autocompasión se les dificulta mucho aceptar que la vida no es tan lineal como parece.
y que no siempre vamos a estar como en nuestro mejor momento. Y eso es algo bien difícil de aceptar y tiene todo el sentido porque la compasión tiene que ver con reconocer todas mis partes, ¿sí? Escuchar mis necesidades y al mismo tiempo honrarlas conforme van llegando. Y eso se va perdiendo cuando yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria. Porque, pues, el ser humano necesita acción, necesita movimiento, necesita cambio, superación y sentirse realizado. Entonces, a veces es bastante paradójico decir que vamos literalmente del lado contrario cuando estamos viviendo desde la autoexigencia. Y mucho desde el tengo que y debería que, como platicábamos un poco en el episodio anterior, es si yo todo el tiempo estoy pensando en que tengo que hacer algo, al final las personas terminan incluso no haciéndolo por procrastinar de solo estar pensando que lo tenía que hacer. Y algo que se subestima mucho es que el pensar es lo que más gasta energía. Ustedes pueden pensar que hacer ejercicio, que caminar y que hacer 1000 horas y realmente lo que más drena al cuerpo es pensar. Y los seres humanos tenemos como más de 1000 pensamientos al día, entonces solo con eso ya es bastante y cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria estos aumentan. Por eso es que mucha gente está cansada, somnolienta y no descansa muy bien, que digamos, porque siempre está pensando. Entonces, cuando más comprendida me siento por mí, voy a ser más capaz de mejorar continuamente y por eso es que en la recuperación esto es clave. Se ha visto que muchos pacientes a veces se estancan en su proceso porque no practican la autocompasión como debe ser por muchas razones, a veces porque el terapeuta no se los dice o porque no están acostumbrados o no tienen buenas estrategias para hacerlo, pero yo sí he visto que las personas que a veces se quedan un poco estancadas en el proceso es porque les da mucho miedo soltar el control de pensar que siendo autocompasivo van a dejar de ser como, ¿cómo lo dicen? Una paciente una vez me dijo como saludable. Voy a dejar de ser saludable si suelto el control y paso a confiar. Y es bien chistoso, porque digamos yo que he practicado la alimentación intuitiva ya tengo bastante tiempo y que no me manejo mucho por el debería o tengo que, sino desde el simple hecho de decir, pues yo quiero hacerlo, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo y quiero hacerlo bien y todo, lo hago con más facilidad que cuando estaba en ese modo de tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo, porque a veces las cosas se van eligiendo conforme yo realmente las voy queriendo hacer. Claro que tenemos obligaciones como todos, o sea, trabajar es una obligación, no es como que yo pueda decir que no voy, pero se hace desde un lugar más ligero cuando no todo lo demás en mi vida se rige por tener lo que sí o sí hacer. Pero no sé si tú has visto este factor común también en tus consultas, Mariana. Sí, 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 o sea, como que, de hecho, ese como factor de no lo tengo que, sino como, pues me sirve, me funciona, me hace como sentir mejor, o sea, desde ahí lo hago, ¿no? O sea, creo que, no sé, ahorita que toquemos el tema de autocuidado, Ujú. con mis pacientes, por ejemplo, vemos mucho esto de desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, tal vez hacer ejercicio para alguien puede ser un acto de autocuidado, pero para otra persona puede ser, si se hace desde el miedo, desde la autoexigencia, pues claro que eso nada más me va a llevar como a reforzar el síntoma alimentario, ¿no? Entonces, es bien importante como que en cada persona evaluar qué acciones de autocuidado pues les funcionan a ellos, ¿no? Y desde dónde lo están haciendo, ¿no? Desde un lugar autocompasivo o desde un lugar de tengo que o eh, Debería. desde el miedo, debería. Ujú. Sí. Y algo que, bueno, regresando un poquito a lo que dijiste en la primera frase y que hace ratito también dijiste, como de que la autocompasión también es ver las otras partes de mí. Esto me parece buenísimo, ¿no? Porque pues en el TCA pues estás muy focalizada en lo que es el control del cuerpo y la comida. Pero pues al final eres mucho más que un cuerpo, ¿no? Todos somos mucho más que un cuerpo. Entonces como que empezar a verte más allá de tu imagen física y pues otras cualidades y otros como aspectos tuyos también pues te hacen como pues ser más autocompasiva, ¿no? Como esta frase que decía de que se le cayeron las flores en el otoño y con qué se quedó, ¿no? Porque pues nada más se enamoró de esa parte de mí. Pues claro, es como, no sé si en tu país se use esta expresión, pero en México es como no poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. O sea, como que al final, si yo tengo toda mi seguridad en mi cuerpo, si yo tengo toda mi seguridad en el control de la comida, cuando se me caiga eso, ¿qué voy a tener? Ujú. ¿No? Entonces creo que también este proceso de ser como compasivo contigo mismo es reconocer las otras cosas que tengo, las otras cosas que soy
por si un día eso se me cae, no derrumbarme yo todo porque tengo todos mis huevos en esa canasta, Ujú. ¿no? Y creo que pues es muy propio del TCA, como que estar como centrado en el tema del cuerpo y la comida, pero creo que en este proceso de recuperación, a mí siempre me gusta como invitar a mis pacientes como a reconocerse más que un cuerpo y empezar a conocer lo que también son, ¿no? O sea, igual y practicar nuevos hobbies, volver a reconectar con ciertas amistades o todo eso y darse cuenta de que, bueno, soy buena amiga, me gusta pintar, tal vez no soy la mejor pintando, pero me gusta hacerlo y está bien, ¿no? Entonces se van dando cuenta que son mucho más allá de cómo se ven y eso también nos ayuda un montón en el proceso de recuperación. Creo que una de las herramientas que también más utilizo yo es como que las personas logren describir cómo se ve un día siendo autocompasivo desde que te levantas. Tipo, desde que te levantas, cómo se vería tu día siendo autocompasivo. Porque a veces es más fácil ponerlo primero en palabras y luego ya hacerlo, que hacerlo y luego que se quede en el aire, porque muchas veces si yo les digo como, ay, solo tenés que hacer esto o algo así, no lo hacen. Entonces es como, va, ahorita aquí que estamos, por ejemplo, escuchando el podcast o tú también con tus pacientes y así es como escribime ahorita cómo se vive un día autocompasivo desde que yo me levanto, cómo es y cómo se siente, porque a veces es como conectar con ese sentimiento de, la verdad es que se siente más ligero, la verdad es que se siente más tranquilo, me siento más suelta, me siento más capaz de, no sé, atender consultas, me siento más capaz de estar como con mi familia, no vivo tanto desde la irritabilidad y el enojo que puede causar también el TCA, y entonces eso lo va haciendo como que mucho más fácil. Entonces, digamos que la compasión es un sentimiento que de cariño y preocupación hacia otro que está sufriendo, facilitándole la emisión de una conducta de ayuda. Entonces, si yo veo que alguien está sufriendo, lo que yo hago es, como te ayudo, como te atiendo, qué necesitas, te agarro, te acompaño. Lo mismo es con uno. Es verse uno y decir como, ¿qué necesitas hoy? O sea, o cómo puedo hacer tu día más ligero, o cómo puedo hacerte un día más tranquilo, qué cosas puedo mover o qué cosas voy a componer y qué cosas voy a dejar de hacer en el sentido en el que yo pueda, porque estoy diciendo claramente que hay obligaciones que no podemos dejar de hacer, pero en el sentido que yo pueda con las demás cosas sí ser un poco más flexible, porque muchas veces es como es más fácil para mí, como decía Mariana, ser autocompasivo con las demás personas que yo amo, tipo mi mamá, mi abuela, mi hermana, decirles como, no, no te preocupes, yo estoy aquí para acompañarte y esas cosas, que con uno sí somos como, em, Si no te mides con la misma vara que mides a los demás, ¿no? O sea, como que de ti sí esperas que, no sé, ser perfecta todo el tiempo, no sé, en la escuela o en la comida, pero pues tal vez de tu amiga, típico, ¿no? De que si ella se sacaba, no sé, un 8, pues le decías, ay, está, de que hay, de qué te quejas, está bien, pero en ti no te permite sacarte un 8, ¿no? Es un ejemplo muy Ajá. burro, pero Pero creo sí, que es muy real, ¿no? O sea, con las otras personas sí podemos ser como que más flexibles y con nosotros nos cuesta mucho más. también es como resaltar esta parte de que, como Mariana dice, como con los demás es más fácil, entonces imaginarte a veces como, bueno, hay personas que viven esto también todos los días, mi vecina, mi hermana, mi amiga, tu familia, todos. Entonces, cuando más estemos abiertos a la realidad de que somos seres humanos y que todos tenemos las mismas experiencias y que nos pasa lo mismo y que si yo soy capaz de hablarle con amabilidad a mi amiga, ¿por qué entonces tendría que ser menos conmigo si yo también soy una persona que en este plano merezco ser tratada con cierto grado de respeto? Incluso como que ya yendo un poco a los valores, o sea, los beneficios de ser una persona con compasión es que aumenta tu felicidad, disminuye los sentimientos de depresión y ansiedad, reduce la voz interna de autocrítica, promueve nuestra motivación y felicidad, aumenta la curiosidad y el sentido de autoexploración y mejora nuestra autoaceptación y autovalía y no sufre las fluctuaciones situacionales de la autoestima. Porque la autoestima viene de muchos lados. La autoestima va a venir de tu casa, de cómo fuiste criada, de la cultura en donde te desenvolviste, hasta el colegio en el que fuiste. Y a veces la autoestima va a fluctuar mucho porque me comparo mucho. Y me comparo mucho con otras personas que van adelante, o con personas que van atrás, o con personas que ya hicieron, o comparo cuerpos y etcétera. La autocompasión no compara. Entonces, a veces es mejor desarrollar primero una buena autocompasión para tener una buena autoestima, porque la autoestima sí puede fluctuar un poco por esas condiciones sociales. En cambio, la autocompasión viene mucho de uno.
de que salga de uno mismo hacia afuera. En cambio, la autocompasión, la autoestima, perdón, a veces viene de cosas que tienen que venir de afuera hacia adentro. Eso es lo que complica un poco las cosas. Y creo que, bueno, o sea, también como que repitiendo, ¿no? Que creo que esto es bien, bien básico, que la autocompasión no es como sentir pena por ti o lástima contigo mismo, ¿no? Porque ahí está como esa tentación de pensar eso, que al final es como que nada más ser, o sea, tener ese trato amable que sueles tener con los demás, intentarlo tener contigo, ¿no? Y trabajarlo porque pues es algo complicado, pero no sé, por ejemplo, a mí una herramienta que me funciona con mis pacientes es como cuando me cacho, no sé, en estos pensamientos de como rumiantes de no debiste hacer eso, ya no valió la pena o ya Ya te la equivocaste. cagaste. Exactamente, como que parar un segundo e imaginarte a una persona que quieres que está en esa situación y escribir, o sea, a mí me gusta como que se paren y escriben como qué le dirían, ¿no? Y bueno, eso luego nos ayuda justo uno como a identificar em, como que esos momentos de autocrítica y parar un segundo y reformularlos en un tono un poco más amable. Y al principio es cansado, bueno, o sea, es como, ay, ¿sabes de qué? Ay, tengo que escribir esto. Pero bueno, poco a poco, con la práctica, va saliendo mucho más natural. Va saliendo como más fácil, pues es que esto es un camino, o sea, para practicarlo y potenciar la autocompasión, primero, digamos, podrías empezar compartiendo o haciendo una carta expresándote amor sincero primero, porque hay personas que ni siquiera pueden decirse a uno mismo te quiero. Entonces, primero, hacer tal vez una carta expresándote un amor sincero, o sea, genuino. También no ignorar ni luchar contra los sentimientos, sino verlos así como, va, estoy enojada, va, voy a estar enojada un rato porque tengo que estar enojada un rato y eso me va a pasar. O sea, no intentar quitarlo y tapar el sol con un dedo de no me siento triste y no me siento enojada. O sea, sí, estoy triste y estoy enojada y tengo que vivirlo en primer lugar porque intentar corregir la emoción igual es autolesivo. También como recordar y tener en mente que la imperfección hace parte del ser humano y que la perfección también es un invento sociocultural. Entonces, si yo creo que algo es perfeccionismo, vamos otra vez a la intuición anterior, es una voz que no es mía porque son conductas muy aprendidas. Uno no nace sabiendo ni siquiera qué es perfeccionismo y hacerlo bien, sino es como que lo que socialmente vamos viendo. También practicar el autocuidado, ¿sí? Como aquí ya vamos de ser consciente de las cosas que hago, que a mí me dan esos shots de bienestar al día. A mí algo que me costó mucho aprender es que, digamos, cuando yo estaba tomando antidepresivo, uno está muy plano, generalmente, porque es como todas las emociones se sienten muy planas, es más fácil estar contento. Y a veces nos acostumbramos un poco a que algo extrínseco nos da ese sentimiento de alegría. Y nosotros no nos metemos durante el día esos shots de bienestar, esos shots de alegría momentáneos de, voy a estar feliz ahorita porque esto está pasando y ese shot se va. O sea, es como, no lo hago, no me baño tranquila, no enciendo una vela cuando me estoy bañando, no escucho podcasts que me gustan en la mañana porque siento que no es necesario. Pero si yo no me doy esos shots de alegría al día, yo misma, por más que me tome muchos medicamentos y por más que la terapia sea muy buena, no se va a quedar tan plasmada en mi vida que puede que eventualmente vuelva a sentirme triste o vuelva a sentirme sola o vuelva a sentirme insuficiente porque no tuve como un buen sistema de construcción. Sí, hablando un poquito como si fuéramos aquí Bob el constructor. Sí, justo yo, por ejemplo, con mis pacientes hacemos como una lista de mis no negociables del autocuidado. Mm, Bueno, primero exploramos como el significado de cuidarse, ¿no? O sea, ujú, porque a veces todavía sigue como muy apropiado por tema cultura de la dieta y como que cuidarse significa hacer dieta y hacer ejercicio para algunas personas, ¿no? ujú, Entonces, primero creo que es importante como resignificar el cuidado y cuando ya vemos que el cuidado pues, de uno mismo involucra salud física, mental y social, ¿no? No nada más, mm, ya, como que hacemos, como cómo se ve el autocuidado en mí, porque al final en ti, Rebe, en mí, Mariana, en la vecina, tu tía y tu abuela, se ve diferente el autocuidado, ¿no? Algo ujú. que puede ser saludable para mí, para otra persona no es saludable.
Entonces, como que me gusta que como que pongan el autocuidado en su contexto, y en este caso como que en el contexto de una persona que se está recuperando de un TCA, qué es autocuidado y cuáles son como esas acciones como que no negociables. Por ejemplo, tal vez en ese momento no tienes ganas de hacerte desayuno, pero yo sé que si no desayuno todos los días, luego voy a estar de malas y luego voy a querer, no sé, me va a dar muchísima hambre y voy a tener un atracón y luego voy a sentir culpa, ¿no? Entonces Ujú, va a desencadenar todo un proceso que me va a hacer sentir todavía más mal. Entonces sí, ujú. probablemente me levanto y no quiero desayunar, pero está en mi lista de no negociables porque pues yo ya sé que como que qué consecuencias puede tener para mí, ¿no? Mm. Entonces, creo que como que hacer tu lista de no negociables de tu autocuidado es como que algo, pues, que te puede funcionar un montón. Ujú. Pues sí, justo en esos momentos que dices de que aunque no tengo ganas, sé que es por un bien mayor, Ajá, ¿no? exacto. Tal vez hacer mi diario emocional ahorita me da mucha flojera, pero sé que me va a funcionar, ¿no? Al final del día. O, no sé, mi caminata de 10 minutos con mi perro, ¿no? Ujú. Tal vez me da flojera, pero pues al final sé que me va a Beneficio. ayudar Tomar aire. exacto. ¿No? Cada quien tendrá como sus no negociables, ¿no? Tomarte tu medicamento, no sé, digo, depende de cada caso, ¿verdad? Pero pues sí, cada persona tiene sus acciones de autocuidado que le funcionan. Yo creo Ujú. que para agregar cabal lo que dice Mariana y cerrar un poquito este episodio es agradecer. El agradecer es como tan sencillo a veces, sí. Si no se te ocurre ahorita nada, em, pues está bien, pero agradecer es despertar aquellas emociones que trabajan a nuestro favor positivamente. Agradecer es como una emoción positiva, provocando que nuestro cerebro libere neurotransmisores asociados al placer. Cada vez que yo agradezco de, ay, gracias por hacerme esto o algo así, se siente. Y a veces no estamos acostumbrados a agradecer que tenemos donde bañarnos, un poco de comida, un poco de diferentes situaciones como que por ende contribuye al estado de ánimo óptimo y armonioso. Entonces, vamos a ver que en estas dimensiones de nuestro mente, cuerpo y alma, el agradecer está muy conectado. Y la gratitud es un aspecto bien importante en nuestra vida, ¿sí? No es fácil de unas a primeras como el agradecer por todo, más cuando he estado acostumbrado a vivir desde la negatividad, pero una vez que lo hago, sí veo cambios, sí. Con el tiempo, una práctica diaria muy eficiente, como agradecer cosas sencillas, porque a veces también me dicen, agradezco por la, o sea, no tiene que ser poético, porque a personas no se les da ser poéticas, por ejemplo, a mí no, pero a veces es agradecer, bueno, gracias porque pude ver hoy a mi conejita disfrutarse su ensalada y fue lo más tierno de este mundo, por ejemplo. Gracias porque hoy fue un No buen tiene día que de ser pelo. tan, sí, no tiene que ser como tan grande, ¿no? O sea, Ajá. porque a veces pensamos que, o sea, pueden ser esas pequeñas cosas que hacen tu día diferente, ¿no? O sea, puede ser, hoy te agradezco porque, no sé, hablé con mi abuelita o, Mm, em, no sé, sí, agradezco el porque pude amanecer grabar estuvo podcast bonito. con Mariana. O sea, nada, se atravesó y pude hacerlo. Claro, Por claro. ejemplo, sí es como amarnos a nosotros mismos, entonces es como reconocer y reconocer mi cuerpo, aceptándome con lo que me gusta y no, escuchar a mi cuerpo de la manera de saber cuáles son sus necesidades y actuar acorde a las necesidades que él quiere, mirarlo de una forma más compasiva, agradecer por todo lo que fue y por todo lo que se espera y será, mimirse y abrazarse y consentirse en las medidas que uno pueda. Por ejemplo, a mí consentirme es como tomarme un café a mediodía, por ejemplo. Es algo tan sencillo, pero es algo que disfruto mucho, como el café de la mañana. Dándole también combustible de comida rica y placentera, o sea, haciéndome cosas que a mí me gusten, que sé que disfruto. O sea, yo podría desayunar banano todos los días y me encanta, ¿sí? Por ejemplo. También, por ejemplo, no juzgándolo y comparándolo con otros cuerpos. Mariana ya dio un tip de eso. En ese caso es como eh, hacerlo como ella dijo, salir un poco de lo que yo estoy pensando y traspasarlo a si alguien lo estuviera viviendo, yo qué le diría. No haciéndolo pasar por castigos ni cosas extremas, porque eso también daña mucho la relación que uno tiene con uno misma.
ser paciente, ¿sí? Aguantando todos los cambios extremos por los cuales estoy pasando y diciéndole cosas positivas al observarlo, aunque no me las crea ahorita. Pero no cosas positivas así como, qué sé yo, ay, son los ojos más hermosos que he visto, o son los brazos más lindos, no, sino cosas positivas como qué fuerte eres, qué valiente eres, qué libre te ves así, no sé, qué valiente te ves poniéndote la ropa que te gusta, agarrando mucho de los valores. Entonces agarren varios valores que a ustedes les gusta y relaciónenlos con eso, porque si no, ya caemos a lo que hablamos con Marina también en un episodio de esto de pretender que diciendo afirmaciones y mantras todos los días se va a quitar el trastorno, pues no es cierto. Claro que No no. existe tal cosa. Y creo que, o sea, finalmente agregar el saberte más que un cuerpo, encontrar esas otras cosas de ti, porque hay, ¿no? Y yo sé que a veces cuesta como que encontrarlas porque vivimos en una sociedad en donde todo es apariencia, todo es cómo me veo. Pero en verdad que, bueno, a mí me gusta decirle a mis pacientes, te prometo que lo menos interesante de ti es cómo te ves, ¿no? Hay mucho más allá. Entonces, pues a veces ni nos conocemos y tenemos como que, pues sí, todo nuestro valor, toda nuestra seguridad en cómo nos vemos, ¿no? Entonces, como que empezar a probar nuevas cosas, conocer nueva gente, empezar a conocerme para ver que, pues, soy mucho más que un cuerpo y valgo mucho más por todo lo que soy eh, y no por cómo me veo. Sí, amén por eso. Así que les dejamos con eso este episodio. Espero que les haya gustado y que sigan viendo los demás. Nos faltan, vamos a ver, este es el 4, 5, 6, nos faltan 3. Entonces todavía los vamos a acompañar 3 episodios más. Les mandamos un abrazo enorme y vayan a ser libre sin medidas. Chao. Bye bye, un abrazo.